Nadie imaginaba que aquel hombre que había dedicado su vida a rescatar la memoria musical de España terminaría enfrentándose al mayor cuestionamiento de su carrera. Una noche en un escenario abarrotado, Eliseo Parra detuvo el concierto. Su voz temblaba no por falta de técnica, sino por algo mucho más profundo. Se tomó un segundo, miró al público y pronunció unas palabras que nadie esperaba. Ese instante desató una oleada de rumores que pondría en duda todo lo que había construido durante décadas. Era posible que el defensor más apasionado del folclore español hubiera ocultado un conflicto que lo perseguía desde sus primeros años. ¿Podía un simple gesto, un par de frases lanzadas al aire abrir una herida que llevaba demasiado tiempo cerrada de forma precaria? Esa noche se convirtió en leyenda. Algunas crónicas aseguraban que Parra había revelado un secreto que comprometía a figuras poderosas. Otros afirmaban que simplemente estaba agotado, que la presión de mantener viva una tradición que muchos consideraban incómoda había llegado a un punto insoportable. Lo cierto es que después de aquel concierto nada volvió a ser igual. Las preguntas que surgieron entonces siguen resonando hasta hoy. ¿Qué lo llevó a romper el silencio? ¿Qué verdad se escondía detrás de un camino artístico aparentemente impecable? Hoy conocerás la verdad completa. Para comprender el gesto que años después sacudiría la imagen pública de Eliseo Parra, hay que regresar a un tiempo en el que España era un país encerrado en sí mismo. Eliseo nació en un entorno donde la música convivía con el silencio impuesto por la época. En las calles de Valladolid resonaban coplas, romances y cantos de trabajo que formaban parte natural de la vida cotidiana, pero también se percibía una sensación de cautela, una vigilancia constante que marcaba a quienes intentaban expresar algo más allá de lo permitido. Su infancia transcurrió entre estas dos fuerzas opuestas, la libertad intuitiva del sonido popular y la rigidez de un sistema que desconfiaba de cualquier forma de expresión que pareciera demasiado genuina. En su casa, la música no era un lujo, era una forma de resistencia silenciosa. Su familia, aunque humilde, valoraba la tradición y veía en ella un refugio contra la incertidumbre. Eliseo escuchaba a los mayores cantar alrededor de la mesa y no podía comprender por qué aquello que le parecía tan hermoso también generaba miedo en algunos. Con el paso de los años empezó a entender que la música popular llevaba historias ocultas, relatos que hablaban de injusticias, celebraciones pérdidas y amores prohibidos. Era una memoria viva que había sobrevivido gracias a la transmisión oral y que muchos preferían mantener en un segundo plano por temor a las consecuencias. La escuela no le ofrecía el espacio que él necesitaba. Las tardes, en cambio, eran su verdadero aprendizaje. Recorría los barrios recogiendo melodías, observando cómo cada familia conservaba una forma diferente de cantar. Descubrió que un mismo canto podía variar de una calle a otra, adaptándose a la historia de quienes lo entonaban. Esa diversidad, esa riqueza invisible para la mayoría, fue lo que despertó en él una obsesión que lo acompañaría toda la vida. Comprendió que preservar esas tradiciones no era solo un acto artístico, sino también un acto político, incluso aunque él no lo reconociera explícitamente. El ambiente social era complejo. El país avanzaba hacia una transición llena de incertidumbre, y la cultura popular vivía entre el olvido y la instrumentalización. Algunos sectores la consideraban una reliquia del pasado, otros intentaban utilizarla para construir un relato nacional uniforme. Eliseo, en cambio, veía en el folclore un mapa emocional del pueblo, un testimonio colectivo que revelaba más de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir. Ese punto de vista lo aisló en ocasiones, pero también lo impulsó a seguir adelante, decidido a rescatar cada rincón musical que encontrara. Hubo un momento que marcó su adolescencia. Durante una visita a un pequeño pueblo, escuchó a una mujer mayor cantar una jota que nunca había oído. La melodía parecía fracturada, como si cada verso estuviera cargado de un peso invisible. Al terminar ella, le explicó que esa canción solo se transmitía dentro de su familia y que había sobrevivido gracias a la insistencia de su madre y su abuela. Para Eliseo, aquel descubrimiento
fue como abrir una puerta a un territorio desconocido. Entendió que detrás de cada canto existía una historia íntima que merecía ser preservada. Ese día decidió que su misión sería buscar aprender y compartir ese universo escondido. La España que vio crecer a Eliseo se encontraba en plena transformación. Nuevas libertades empezaban a abrirse paso, pero muchas heridas seguían sin cerrar. Él observaba ese proceso desde una distancia curiosa, sin alinearse con ningún discurso concreto, pero consciente de que la música tendría un papel decisivo en la construcción de una identidad renovada. Su pasión por el folclore no respondía a la nostalgia, sino al deseo de comprender quiénes eran y de dónde venían. Esa sensibilidad cultivada desde niño se convirtió en la base de toda su obra futura. Los primeros pasos de Eliseo como músico no fueron sencillos. Se movía entre formaciones modernas, explorando otros géneros, pero siempre regresaba a las melodías que había escuchado en su infancia. Esa dualidad lo acompañaría durante muchos años y sería clave para entender tanto sus logros como sus conflictos. Porque aunque aún no lo sabía, esa mezcla entre tradición y modernidad sería vista por algunos como una traición y por otros como una revolución necesaria. Con este origen marcado por el contraste, Eliseo empezó su camino hacia la fama. Sin embargo, la misma pasión que lo impulsaba también lo acercaba a una tensión que más adelante estallaría de forma inesperada. Eliseo Parra no llegó a la fama de manera repentina. Su ascenso fue el resultado de años de búsqueda, ensayo y una inquietud constante que lo llevaba a cruzar fronteras musicales sin pedir permiso. En un primer momento se integró en grupos que experimentaban con sonidos contemporáneos, un territorio que le permitió explorar texturas nuevas y comprender la lógica interna de la música moderna. Sin embargo, incluso en medio de guitarras eléctricas y ritmos urbanos, él seguía escuchando en su interior el eco de aquellas voces rurales que habían marcado su infancia. Cada proyecto parecía acercarlo más a su verdadero destino, aunque aún no lo reconociera del todo. El punto de inflexión llegó cuando decidió unir esos dos mundos que para muchos parecían incompatibles. Mientras otros artistas buscaban adaptarse a las tendencias del momento, Eliseo se dedicó a recuperar canciones casi olvidadas y a vestirlas con arreglos contemporáneos que sorprendían por su frescura. Su voz profunda y precisa tenía la capacidad de trasladar al oyente desde un pasado remoto hasta un presente vibrante. Esa combinación se convirtió en su sello y comenzó a atraer tanto a expertos en folclore como a jóvenes que nunca habían escuchado una jota o una seguidilla interpretada con semejante energía. Los escenarios empezaron a abrirse. En festivales su presencia era recibida primero con curiosidad y luego con un entusiasmo creciente. Los críticos hablaban de él como un puente entre generaciones, alguien capaz de reinterpretar lo antiguo sin desvirtuarlo. A medida que su nombre circulaba por la prensa especializada, también se multiplicaban las invitaciones para colaborar con otros músicos que buscaban un sonido auténtico, arraigado y al mismo tiempo innovador. Eliseo aceptaba algunos proyectos y rechazaba otros, guiado siempre por una intuición que no sabía explicar, pero que rara vez lo había traicionado. Uno de los momentos más celebrados de su carrera temprana fue la publicación de un trabajo que reunía canciones de distintas regiones y las presentaba como piezas vivas lejos de la frialdad documental. Aquella propuesta fascinó al público. Muchos descubrieron gracias a él que el folclore no era una reliquia destinada a museos, sino un organismo en constante movimiento. El éxito de ese álbum lo situó en un nuevo mapa artístico más amplio y exigente. Su figura empezó a ser vista como la de un investigador, que también era intérprete, un artista que se sumergía en archivos, pueblos y testimonios para devolver al público un tesoro restaurado. Pero no todo fue celebración. El ascenso de Eliseo también generó resistencia. Algunos lo acusaban de modernizar en exceso un repertorio que debía conservarse intacto. Otros opinaban lo contrario, asegurando que seguía siendo demasiado tradicional para un mercado en busca de novedades rápidas. Él avanzaba ajeno a esas críticas, convencido de que su misión no era complacer a un grupo específico,
sino abrir caminos que permitieran a la música popular seguir respirando. Mientras su presencia mediática crecía, también lo hacía la intensidad de sus presentaciones en directo. Los conciertos de Eliseo se transformaban en experiencias casi rituales. La mezcla de percusión, voces, cuerdas y arreglos inesperados convertía cada actuación en un viaje a través de las capas más profundas de la memoria colectiva. El público salía con la sensación de haber escuchado algo antiguo y nuevo al mismo tiempo, como si hubiese asistido a la revelación de un secreto que siempre estuvo ahí esperando ser escuchado. Parecía que Eliseo había encontrado un equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Su nombre se consolidaba como una referencia indispensable en el panorama musical español. Los reconocimientos llegaban y los escenarios se hacían más grandes. Todo indicaba que su carrera avanzaba con una solidez envidiable. Pero lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla, porque tras ese ascenso impecable se escondía una fractura que tarde o temprano tenía que romperse, un conflicto interno que había crecido en silencio y que estallaría en el momento menos esperado, cambiando para siempre la percepción que España tenía de él. El estallido no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de una tensión que Eliseo Parra había cargado durante años, un peso que nadie veía, pero que se filtraba en cada entrevista, en cada concierto y en cada viaje de investigación. Todo comenzó cuando algunos sectores culturales empezaron a cuestionar la legitimidad de su trabajo. Lo acusaban sin matices de apropiarse de tradiciones que no le pertenecían o de transformarlas en exceso para adaptarlas a los gustos del público moderno. Lo que en un principio parecían simples discusiones académicas, pronto se convirtieron en un conflicto abierto que amenazó con destruir su reputación. El ataque más fuerte surgió desde un círculo reducido pero influyente de investigadores que afirmaban que Eliseo había dejado de respetar la esencia pura del folclore. Decían que sus arreglos alteraban las melodías hasta volverlas irreconocibles y que su visión, aunque apasionada, ofrecía una imagen distorsionada de la tradición. Para el público general, aquellas críticas no tenían mayor importancia. Para Eliseo, en cambio, eran una herida directa al corazón de su identidad artística. Él había dedicado su vida a aprender de la gente, de sus voces y de sus historias, no de los manuales ni de las academias. Por eso, ver su trabajo cuestionado por quienes nunca habían pisado un pueblo para escuchar una voz anciana, le resultaba profundamente doloroso. Pero la crisis no alcanzó su verdadero punto de gravedad hasta la noche que se convirtió en leyenda. Fue durante un concierto que celebraba sus décadas de trayectoria. Las entradas estaban agotadas, los aplausos eran ensordecedores y el ambiente estaba cargado de emoción. En medio del repertorio, tras interpretar una canción que había rescatado de una familia de Castilla, Eliseo se detuvo. No fue un gesto preparado ni teatral. Fue una pausa larga, casi incómoda. Miró al público con una mezcla de cansancio y lucidez que nadie había visto antes. Entonces dijo unas palabras que cambiarían todo. Confesó que llevaba tiempo sintiendo que una parte del folclore español estaba muriendo en silencio. No por falta de intérpretes, sino por la presión constante de encajar en discursos rígidos que exigían pureza absoluta o innovación radical. Dijo que la tradición no era un museo, que era un organismo vivo que respiraba, cambiaba y se adaptaba. Y añadió que él mismo había dudado de continuar con su trabajo porque ya no sabía si estaba rescatando la memoria del pueblo o alimentando una batalla cultural que no tenía sentido. El teatro enmudeció. Lo que para él fue un desahogo emocional se convirtió al día siguiente en titulares incendiarios. Algunas voces lo acusaron de despreciar la labor académica. Otros afirmaron que estaba justificando una manipulación interesada del legado popular. Y un tercer grupo, quizá el más ruidoso, lo señaló como traidor, por insinuar que ciertas tradiciones debían evolucionar o perderse si era necesario. Las redes sociales se llenaron de debates, insultos y defensas apasionadas. La figura de Eliseo, hasta entonces respetada, casi unánimemente, se transformó en un campo de batalla ideológica.
La situación se agravó cuando se filtraron extractos de entrevistas privadas en las que Eliseo hablaba de su frustración con algunos organismos culturales que, según él, utilizaban el folclore para fines políticos. Aquellas palabras sacadas de contexto fueron interpretadas como una denuncia directa, y eso provocó una ola de reacciones que lo dejaron emocionalmente agotado. Su intención nunca había sido atacar a nadie. Solo quería expresar la angustia de ver cómo un tesoro colectivo se convertía en objeto de disputa. Sin embargo, la polémica ya era imparable. El impacto fue devastador. Algunos festivales retiraron invitaciones que ya estaban confirmadas. Varios proyectos colaborativos quedaron en pausa indefinida. Incluso surgieron voces que pedían revisar su obra para determinar si había cometido alguna forma de mala praxis cultural. Eliseo observaba todo en silencio, sin dar declaraciones, intentando comprender cómo una vida dedicada a proteger la tradición podía haberse convertido de repente en el centro de una tormenta nacional. Las consecuencias emocionales fueron aún más profundas que las profesionales. Cada crítica, cada señalamiento, despertaban en él viejos temores arraigados desde la infancia, cuando la música convivía con la intimidación y el silencio. Volvió a sentirse vulnerable en un mundo que ya no reconocía como suyo. Se preguntaba si realmente había fallado, o si simplemente era víctima de una época en la que todo debía encajar en categorías estrictas, sin espacio para matices ni complejidad. El fracaso de las instituciones en defender su labor también lo marcó. Eliseo esperaba al menos un reconocimiento público de la importancia de su trabajo de campo. Pero la neutralidad de algunos organismos se sintió como un abandono. En medio de la confusión, su círculo cercano notó cómo su energía cambiaba. La chispa que lo caracterizaba se debilitó. Durante un tiempo evitó los escenarios y redujo sus apariciones públicas. Quien alguna vez había sido considerado un puente entre generaciones, ahora parecía atrapado en un conflicto que no buscó, pero que terminó definiendo un capítulo entero de su vida. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Esa pregunta se repetía en cada rincón del país, mientras Eliseo luchaba por recuperar el equilibrio entre su vocación y la imagen rota que el escándalo había dejado tras de sí. Después de la tormenta mediática, Eliseo Parra se encontró en un territorio desconocido. El músico que había llenado teatros y festivales comenzó a experimentar un silencio que no provenía de la tradición popular, sino del miedo y la confusión que lo rodeaban. Durante meses, evitó entrevistas, rechazó invitaciones y se refugió en su círculo más cercano. Lo que había comenzado como una reflexión honesta sobre el estado del folclore español había derivado en una herida profunda que lo obligó a replantearse su propio camino. Las consecuencias se hicieron sentir de inmediato. Algunos colaboradores se distanciaron no por falta de afecto, sino por temor a verse envueltos en una polémica que parecía interminable. Las instituciones culturales que antes lo celebraban adoptaron una postura fría y prudente. Eliseo, que había construido su carrera sobre la confianza de la gente y el valor de la memoria compartida, se sintió traicionado. Esa sensación de haber sido abandonado en un momento decisivo lo llevó a una etapa de introspección casi absoluta. Durante ese retiro forzado, redescubrió algo que había olvidado entre giras, grabaciones y debates. La música no era un vehículo para complacer opiniones ajenas, sino una forma de conectar con lo más íntimo de la experiencia humana. Volvió a los cuadernos donde había anotado melodías escuchadas décadas atrás. Recordó conversaciones con ancianas que, al cantar, parecían abrir ventanas a tiempos remotos. Revivió la emoción de encontrar una canción perdida en un pueblo minúsculo. Ese reencuentro con sus raíces le devolvió una serenidad que hacía tiempo no sentía. Eliseo comprendió entonces que no podía seguir midiendo su valor según la aceptación o el rechazo de los demás. Decidió alejarse de los escenarios grandes y regresar a espacios pequeños donde la música fluía sin adornos. Actuaba en centros culturales modestos, en festivales de barrio, en encuentros íntimos donde cada voz contaba. Allí descubrió que la gente no lo había olvidado.
Muchos se acercaban para agradecerle por haber recuperado canciones que de otro modo se habrían perdido. Esas muestras de cariño fueron un bálsamo que lo ayudó a sanar. El proceso de reinvención no fue rápido. Eliseo necesitó tiempo para desprenderse de la sombra del escándalo y recuperar la confianza en su propio juicio. A medida que avanzaba, empezó a trabajar en un nuevo proyecto que reunía todo lo aprendido durante su carrera. No buscaba reivindicarse ni responder a sus detractores. Su objetivo era comprender a través de la música cómo la tradición podía seguir viva sin congelarse en el pasado. Ese trabajo gestado en la calma se convirtió en una declaración de principios. No era un grito de rebeldía, sino una invitación a mirar el folclore con una perspectiva más humana y menos rígida. Cuando finalmente volvió a presentarlo en público, la respuesta fue distinta a la de otros tiempos. No hubo escándalo ni titulares mordaces. Hubo respeto, curiosidad y una sensación de reconciliación. Eliseo no pretendía recuperar la gloria perdida. Buscaba cerrar un ciclo y demostrar que la tradición sigue respirando porque está hecha de personas, no de dogmas. Ese acto de valentía marcó su renacimiento artístico. Había perdido mucho, pero también había ganado una claridad que antes no tenía. Su caída había sido dura, pero su reinvención mostró que incluso en los momentos más oscuros, la música puede abrir una puerta de regreso. Eliseo encontró en ese camino la fuerza para seguir adelante, y sin saberlo, aún sentó las bases de lo que sería su legado definitivo. Cuando la polvareda del escándalo se disipó y Eliseo Parra volvió a pisar los escenarios, algo había cambiado para siempre. Ya no era solo el músico que rescataba canciones antiguas, ni el intérprete que conectaba tradición y modernidad. Se había convertido en un símbolo, un recordatorio viviente de que la cultura popular es un territorio frágil que necesita ser defendido no desde la perfección académica, sino desde la emoción, la escucha y el respeto profundo hacia quienes la transmiten. Su caída había revelado hasta qué punto el folclore podía ser malinterpretado, instrumentalizado o incluso utilizado como arma ideológica. Su renacimiento demostró que ninguna tradición puede sobrevivir si se le exige permanecer inmóvil. El legado de Eliseo se mide en varias capas. La primera es la musical. Sus grabaciones, construidas a partir de un trabajo de campo minucioso, permiten escuchar voces y melodías que habrían desaparecido sin él. Canciones recogidas en pueblos pequeños, transmitidas por personas que jamás imaginaron que su memoria acabaría registrada en un disco. Eliseo no solo las interpretó, les dio un lugar en la historia contemporánea, demostrando que lo popular no es sinónimo de simple, sino de esencial. Muchos jóvenes músicos encontraron en él una inspiración para explorar sus raíces, no desde la nostalgia vacía, sino desde el deseo de comprender de dónde vienen y qué historias habitan la música de sus ancestros. La segunda capa es humana. Eliseo abrió un camino de humildad en un campo donde a menudo se espera rigidez teórica. Él no negaba la importancia de los estudios académicos, pero recordaba constantemente que el folclore vive en la gente, no en los manuales. Esa postura lo convirtió en referente para investigadores que buscaban combinar rigor y sensibilidad. Su insistencia en escuchar antes de interpretar marcó una generación de recopiladores que entendieron que cada grabación no es solo un documento, sino un acto de confianza entre quien canta y quien escucha. La tercera capa es emocional y colectiva. Eliseo devolvió a miles de personas una parte de su historia que creían perdida. Familias enteras reconocían en sus discos melodías que habían escuchado de niños, canciones que sus abuelos cantaban en celebraciones o en momentos de trabajo. Gracias a él, muchas de esas piezas salieron del ámbito privado y encontraron un espacio en el imaginario cultural español. En sus conciertos, era frecuente ver a personas mayores emocionarse al escuchar una voz que les recordaba a alguien amado. Esa capacidad de convocar la memoria afectiva lo convirtió en un puente generacional. No era solo un intérprete, era un custodio de recuerdos.
Su legado también incluye una reflexión crítica sobre la relación entre tradición y modernidad. Eliseo demostró que renovar no significa destruir, que interpretar no es traicionar, que una canción vive porque se transforma y que la pureza absoluta en el ámbito popular es una ilusión. Su visión influyó en debates culturales que aún hoy continúan. Muchos artistas reconocen que gracias a él se atrevieron a experimentar con el folclore sin miedo a las críticas de puristas o innovadores extremos. Él abrió un espacio intermedio donde lo antiguo y lo nuevo podían dialogar sin jerarquías. Durante sus últimos años de actividad pública, Eliseo se convirtió en una figura de consulta. Músicos de diversos géneros, desde cantautores hasta grupos de música experimental, acudían a él para comprender cómo integrar la tradición en proyectos actuales. Su respuesta siempre era la misma: escuchad. Escuchad a la gente. Escuchad las voces que han mantenido viva esta música. Si no las escucháis, no estaréis interpretando el folclore, estaréis inventando otra cosa. Ese mensaje sencillo y profundo sigue siendo citado por quienes lo conocieron. Y aunque vivió momentos de gran vulnerabilidad, su obra fue finalmente reconocida por instituciones que comprendieron el valor de su contribución. Distinciones, homenajes y retrospectivas surgieron como una forma tardía de reparar el silencio que lo había herido. Pero para Eliseo, el verdadero homenaje era ver cómo jóvenes de distintas generaciones continuaban cantando, investigando y reinventando aquello que él había ayudado a preservar. Hoy su nombre se pronuncia con respeto, no solo entre especialistas, sino entre quienes alguna vez escucharon una canción suya y sintieron que algo en su interior despertaba. Su memoria representa la idea de que la tradición vive porque alguien se detuvo a escucharla, a cuidarla y a compartirla. Eliseo Parra no fue una figura pasajera. Fue un guardián de la memoria musical de España, un explorador del alma popular, un artista que convirtió lo cotidiano en eterno. Su legado continúa resonando. En cada jota que alguien vuelve a cantar, en cada melodía rescatada del olvido, en cada persona que descubre que la historia de un país no se escribe solo en libros, sino también en las voces que lo acompañan desde hace siglos. En los últimos años de su vida pública, Eliseo Parra entendió algo que pocos artistas llegan a comprender por completo. La música no era un destino, sino un puente que conectaba tiempos, voces, paisajes y memorias. Cuando miraba hacia atrás, veía un camino lleno de dudas, batallas y silencios, pero también un sendero iluminado por miles de personas que habían compartido con él su canto más íntimo. Esas voces lo acompañaron hasta el final, recordándole que ninguna tradición se pierde mientras haya alguien dispuesto a escucharla y darle un nuevo latido. Su historia no fue sencilla. Hubo gloria, hubo heridas, hubo noches en las que creyó que todo su esfuerzo había sido en vano. Pero también hubo renacimiento, aprendizaje y una entrega inquebrantable a la verdad emocional del folclore. Lo que empezó como un gesto humilde de exploración terminó convirtiéndose en una obra que trascendió generaciones. Eliseo no solo rescató canciones, rescató la dignidad de una memoria colectiva que merecía seguir viva, porque él no fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente capítulo recomendado en el primer comentario.